buen día. Este día defenderé el proyecto de cátedra número 1 respectivo a la materia de electrónica analógica integrada impartida por el docente René Burgos. El proyecto de cátedra consiste en elaborar un circuito que a partir de un sensor de temperatura tome mediciones en un sistema cerrado, en el cual habrá un ventilador y un foco para controlar la temperatura interna. Dice que la temperatura que se tiene que mantener estable es dentro del rango de 25 a 30 grados centígrados. Esta temperatura, si es menor a 25, se encenderá un foco, que ya mencionamos antes, que aumentará la temperatura en el medio interno hasta llevarlo al intervalo de estabilización. Si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, se encenderá el ventilador para disminuir la temperatura y que nuevamente entre en el intervalo de estabilización. También nos dice que el sensor debe detectar que se encuentra en el rango estable, entonces se mantendrán apagados el ventilador y el foco. Pasamos un poquito a la explicación del circuito por diagrama de bloques. Primero tenemos el primer bloque que está en rojo ahorita, está seleccionado, que consiste en la etapa de sensado. En la etapa de sensado tenemos nada más un sensor de temperatura LM35 que junto a un amplificador operacional usado de forma de seguidor de voltaje nos da o nos interpreta de manera adecuada, ¿verdad? Para que no haya ninguna pérdida ni ningún valor inadecuado de voltaje a la salida. Ya después vamos a hablar un poquito más de las especificaciones del sensor de temperatura. Tenemos el segundo bloque consta de dos amplificadores operacionales, que más que todo este bloque lo que hace es decidir, es un bloque de decisión o de selección, digamos así, de temperatura, ¿verdad? Que mediante dos amplificadores va a decidir cuál es o sea, va a sensar o va a recibir el voltaje que viene del sensor, y va a hacer una comparación con un arreglo de resistencias que nos va a dar la resta de este arreglo de resistencias en voltaje nos va a hacer según el voltaje que entre, nos va a hacer la decisión o va a tomar la decisión de encender este LED o este otro LED, que a su misma vez va a pasar a una etapa de amplificación. Podemos tomar también esto como una etapa de amplificación, pero en sí los amplificadores en este caso serían estos transistores. Y después de esta amplificación tenemos aquí una etapa que es física, digamos, o de elección conmutador, podríamos decirle que es un conmutador, y que también ahí se verá reflejada como la decisión que ha tomado nuestro comparador de voltaje. Aquí está nuestro comparador o nuestros diferenciadores de voltaje. Entonces, según este comparador activado aquí o excitado por el voltaje,
cuando llega a su rango óptimo se enciende este LED y este va a ser el indicativo de que el ambiente está muy frío y va a encender la bombilla y va a calentar el ambiente interno. Y por otro lado tenemos aquí este comparador de forma inversora. Tenemos que si aquí el rango se cumple o se cumple el voltaje o la entrada de voltaje se cumple, se va a dar paso aquí a la corriente y nos va a mostrar que se ha activado el motor o ventilador en este caso, ¿verdad? Ya sabemos que el ventilador lleva un motor y este LED es nada más para dar fe de que está funcionando el motor. Entonces vamos a poner en funcionamiento el circuito, a simularlo y vamos a hacer los cambios respectivos y vamos a hablar un poquito de los cálculos que se tuvieron que hacer. En este caso son bastante sencillos. Tenemos aquí, dice que si el circuito decide que, si el circuito sensa que la temperatura está muy baja, se va a encender este bombillo. La operación es bastante fácil. Tenemos un voltaje de referencia, que es el voltaje que viene de este amplificador que está en modo seguidor de tensión o seguidor de voltaje, el cual se conoce como que es una salida replicada prácticamente de la tensión de entrada. O sea que si aquí tenemos 28 grados, en la salida vamos a tener 280 milivoltios. Esto quiere decir que aquí van a entrar 280 milivoltios y va a haber una operación aquí, va a haber una réplica en la fase de ganancia, que va a ser la unidad de entrada, o sea que lo que entre aquí va a salir aquí mismo y se va a estar ciclando y va a estar generando la misma ganancia siempre, o sea que siempre va a ser 28 grados, dependiendo de cuánto le entre aquí va a ser el mismo. Y eso nos ayuda a tener un valor de tensión fijo, ¿verdad? Que no fluctúe. Después de esto venimos hacia la entrada, esta es la entrada no inversora y tenemos como voltaje fijo, ¿verdad? O voltaje de referencia, el resultado de la salida de este potenciómetro operado con esta resistencia. Sencillamente la operación es por leyes básicas de electrónica, ¿verdad? La ley de corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia. En ese caso tenemos que sacar los amperios que nos consume. En este caso se saca de la siguiente manera, ¿verdad? La resta del voltaje
la resta del voltaje de alimentación menos lo que necesitamos, bueno, al menos lo que vamos a censar, ¿verdad? Que va a ser en este caso los milivoltios que vamos a desear que en esta entrada sean como el voltaje de referencia, que en este caso serían 300 milivoltios, porque tenemos que si el rango pasa de los 30 grados se va a activar. Entonces la operación que tenemos que hacer es bastante sencilla, que es los 0.3 300 milivoltios 0.300 milivoltios entre el valor del potenciómetro, que en este caso es 10 kilo ohms. Eso nos va a dar de resultado 30 entre 10 es 300 entre 10, perdón, o 30 milivolts entre 10 kilo ohms nos va a dar 30 miliamperios. Esta cifra la vamos a dividir con la fórmula para encontrar la resistencia que necesitamos encontrar, que nos va a hacer la división aquí de este voltaje, ¿verdad? Entonces tenemos que dividir la resta del voltaje total menos la resta del voltaje que necesitamos saber. Entonces, como sabemos que queremos 30, vamos a censar hasta 30 grados, aquí nos va a dar 0.32 milivoltios, y esa cifra la tenemos que dividir entre el voltaje, sería 11.70 voltios entre 30 microamperios, y esto nos va a dar un resultado de 390 kilo ohmios, que va a ser lo necesario para que haga la división de tensión y nos dé como voltaje de referencia el voltaje que deseamos que sea el tope, ¿verdad? Discúlpenme ahí por esos videos, por esos links. Entonces tenemos que si el voltaje es mayor, este razonamiento se aplica en este y en este otro amplificador, así que el resultado siempre tiene que ser igual. Lo único que va a cambiar es esta resistencia, que es la resistencia con la que hace la división aquí, para que nos dé el voltaje de referencia. Entonces tenemos aquí que estamos en 28 grados y se supone que cuando llegue a 30 grados se va a encender el motor. Como vemos aquí, se encendió el LED indicativo de que llegamos al rango de los voltios deseados. Vamos a poner aquí unos multímetros, unos medidores de voltaje, para rectificar que estamos teniendo el voltaje deseado. Vamos a poner a la salida del seguidor de tensión para ver los voltios que estamos censando. Vamos a conectar a tierra. Igualmente con esto vamos a conectar a tierra aquí y vamos a ponerlos aquí como medidores. Entonces vamos a censar cuántos voltios están dejando pasar aquí y cuántos voltios también llegan a nuestros divisores de voltaje. Lo vamos a poner aquí.
forma. Algo desordenado, pero funciona. Vamos a poner otro. Aquí a la salida de... Vamos a poner por aquí. Bueno, después lo ponemos. Pero para que vea que el cálculo es adecuado, le vamos a dar play. Entonces aquí estamos dejando pasar 10.5 voltios, que ya es la etapa amplificada, ya es el voltaje amplificado. Y si vemos aquí, tenemos cabal 25 grados, que es lo que vemos si está censando aquí o no, ¿verdad? O sea, eso es nuestro rango de trabajo. Son los milivoltios que que permiten pasar, perdón. Entonces venimos aquí, tenemos 26, 25. Este es el último grado que deja pasar, y de ahí en 24 se enciende el LED. Que hemos conectado mal esto. Independientemente este valor va a ser el mismo para este y para este. Entonces ahí vamos a censar adecuadamente. Ahorita dice que tenemos 24 grados respectivamente en la entrada. Entonces si sube 25 grados, el sistema se activa. El relé deja pasar la corriente y se activa la bombilla que nos va a calentar el medio interno. Este indicador es para saber que esta etapa es la que está trabajando ahorita. Por ejemplo, esto va a estar lejos de esto, va a estar adentro, y esto va a estar en el tablero de lo que necesitamos hacer, o de lo que necesitamos en el tablero que va a estar controlando, estas dos cosas, al igual que este LED. Entonces venimos y aumentamos la temperatura. Si ven, ya pasando los 25 grados, el foco se apaga y está en el rango de estable, digamos. Si la temperatura está muy caliente, dice que después de 30 grados, o cuando llegue a 30 grados, se tiene que activar el ventilador. Entonces aquí estamos en 30 grados, aquí está midiendo 30 milivoltios, aquí en la salida está 30 milivoltios, aunque esta salida es la misma que hemos puesto aquí, así que las que importan son estas. Cuando el voltaje es negativo y cuando el voltaje es positivo. Y de ahí el siguiente razonamiento es esta parte de aquí, que mediante este voltaje entra la base, y esta resistencia entra a la base del transistor, y aquí hay una toma de decisiones, ¿verdad? Cuando hay una toma de decisiones del transistor que dice que eso está dejando pasar un cierto nivel de corriente hacia la bobina, y la bobina está excitada bipolarmente por otra fuente. Digamos, esta fuente es de 12 voltios, RLC2, es de 12 voltios. Entonces se le pone un diodo para que al desactivarla, esta bobina excitada por esta, o alimentada por esta fuente, no nos mande energía
de regreso por aquí y eventualmente nos arruina el transistor. Por eso se le pone este diodo que impide el paso de corriente y queda atrapado aquí sin pasar aquí. Lo mismo aplicamos en la lámpara de arriba, un relé excitado con una fuente de voltaje que tiene como referencia la amplificación de voltaje que viene del transistor y el mismo diodo. Eso ha sido toda la explicación de mi proyecto de cátedra. Espero haya estado bastante entendible. Muchas gracias. Hasta la próxima.